Hola, buenas tardes a todos y a todas quienes se están conectando a este live. Hoy continuamos con las cápsulas de Oriéntate en 30 minutos. Recuerden que a medida que vayamos avanzando en el tema, ustedes pueden ir haciendo sus consultas en el chat. Mi nombre es Patricia Barra, soy psicóloga de la Escuela de Desarrollo de Talentos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y estoy aquí hoy día para hablarles sobre cómo manejar la ansiedad. Entonces vamos a comenzar. Es súper importante que sepamos que dentro de toda la temática que tiene que ver la ansiedad, que seguramente a varios nos está afectando, tanto por el tema de fin de año, se van cumpliendo plazos, viene el tema de la prueba, también por el contexto en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, vamos a empezar por comprender de qué se trata, a qué nos referimos, vamos a ver algunos conceptos, también cómo funcionan, cuál es el mecanismo que está detrás de todo esto de las emociones, de la ansiedad, cómo nos afectan, cómo repercuten en otros aspectos de nuestro quehacer. Y finalmente vamos a revisar algunos tips que espero les sirvan para poder manejar la ansiedad que de repente se escapa y que necesitamos de alguna manera recuperar el control de nuestras emociones para poder seguir funcionando, ¿no es cierto? Voy a aprovechar de saludar a los que están en el chat. Veo a Martín, Krishna, a Bastián, Loida. Eh, Son súper bienvenidos y como les digo, a medida que vayamos avanzando, si me dejan consultas ahí en el chat, las vamos revisando para poder ir aclarándolas. ¿Ya? Bueno. Como les daba, el tema de las definiciones en este caso es importante para saber de qué estamos hablando. Cuando nosotros nos referimos a la ansiedad tiene que ver con una respuesta que es totalmente normal, está dentro de las emociones que nosotros podemos sentir y que tiene que ver con una reacción frente a las exigencias, a los imprevistos. Es la señal de alerta que nosotros tenemos que nos anticipa a lo que vaya a ocurrir. También, bueno, vamos a revisar más en detalle cuáles son las formas en que se manifiesta, pero tenemos que afecta tanto a nuestra conducta como al cuerpo en términos físicos, en las emociones, los afectos y por supuesto en nuestro funcionamiento cognitivo. Es importante también que de repente ocurre que esta sensación de ansiedad se hace presente incluso cuando el estímulo que se supone desencadena esta señal de alerta ya no está presente. Entonces ahí tenemos que nosotros estar atentos también a saber cuándo esto se convierte en un problema y cuándo a lo mejor vamos a necesitar del apoyo de algún tipo de especialista. Dentro de las formas en que se manifiesta la ansiedad, tenemos también un tipo particular de ansiedad que tiene que ver con la ansiedad ante el rendimiento. Y se relaciona con estas situaciones que nosotros enfrentamos, ¿no es cierto? Donde es súper importante que nosotros podamos hacer las cosas bien o que sintamos que estamos haciendo las cosas bien. Aquí les muestro algunas formas en cómo se manifiesta la ansiedad. Entonces, a ver, voy a ir a ver algunas consultas. Sí, es verdad que es un dulce. Fundamentalmente porque, como vamos a ver con las manifestaciones que tiene la ansiedad, muchas veces el metabolismo se acelera o se enlentece. Y frente a eso, la falta de azúcar tiene que ver
con la sensación de fatiga. Entonces, el tener un dulce probablemente los haga sentirse mejor. Además, que favorece la sinapsis para los que no les hace mal el azúcar, por supuesto. Entonces, es importante que tengan esa cartita bajo la manga. Vamos a ir analizando qué les puede servir. Bueno, ¿cómo se manifiesta? Por un lado, como les decía, está el tema corporal físico. Ahí nosotros podemos encontrar síntomas gastrointestinales, aumento o disminución del apetito, una tensión generalizada, músculos que están muy tensos, que por supuesto eso favorece, por ejemplo, el tema de las contracturas. Pasa mucho en los deportistas de alto rendimiento que frente a una fecha especial o una competencia especial donde la ansiedad se hace mucho más presente, probablemente están más susceptibles a tener algún tipo de lesión por lo mismo. Entonces, hay ojo con los que practican algún deporte, sobre todo en la previa a la prueba. También vemos taquicardia, sudoración, temblor, algunos tics pueden aparecer, dolor de cabeza, que muchas veces hay cefaleas tensionales, sensación de ahogo y opresión del pecho. Ahí se linkea, ¿no es cierto?, con la sensación corporal que conlleva también la angustia. En términos conductuales tenemos la inquietud, por supuesto, nos cuesta estar quietos cuando estamos ansiosos, incluso a veces tartamudeamos o nos cuesta hablar, el tono de la voz puede ser como tembloroso. Piensen cuando uno tiene que hablar en público frente a muchas personas, de repente eso es también una señal de cómo nosotros nos comportamos. Insomnio o dificultades para conciliar el sueño es muy común. También conductas de evitación. Eso está ocurriendo harto ahora con el tema de volver a lo presencial. Hay muchas personas que les genera mucha ansiedad el volver a tener contacto en grupos grandes. Y está desarrollando mucho esto de conductas más evitativas, de seguir en la casa, más que hacerlo por un tema sanitario, de cuidarse y todo eso, también porque lo pasan mal. Empiezan a pasarlo mal cuando ya ven que hay muchas personas y desarrollan estas conductas más evitativas. En términos emocionales también hay mucha susceptibilidad, uno está más irritable, muchas veces puede suceder que frente a estas situaciones de ansiedad, de nerviosismo, uno responda mal, por ejemplo. Claramente lo que yo les decía, la sensación también de angustia, la emoción de angustia, que tiene que ver con esta presión en el pecho, la, la, la sensación de que no se pueden equivocar, el miedo a equivocarse o a fallar, también el miedo a quedar en blanco o paralizado, por ejemplo, frente a algo que tengan que hacer. No sé, de repente frente a algún accidente en donde sea necesario responder rápido y que los nervios nos jueguen una mala pasada y la ansiedad nos haga quedar ahí quietos. Y también la apatía. Cuando es demasiada la emoción, puede ser que nosotros optemos por ya no pescar y preferir no contactarse con todas estas emociones y no estoy ni ahí. Entonces me cuido de esa manera o nuestro cuerpo se cuida de esa manera. A nivel cognitivo también es súper importante que estén conscientes de que esto nos va a afectar. Entonces, generalmente esto va a desencadenar dificultades para concentrarse, por ejemplo, porque nuestra mente va a estar pendiente de lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo o de los miedos, que lo vamos a ver. También una sensación de confusión, va a ser mucho más difícil organizarse si nos vemos superados por esta sensación de ansiedad. Lo de la mente en blanco que les contaba, mucho más distráctil, preocupación por el resultado, por el desempeño, también por las consecuencias negativas en caso de hacerlo mal, que nos van a impactar de alguna manera.
También puede ser que estemos más alerta a la sensación corporal que estamos sintiendo, a lo físico, que a la tarea que nosotros queramos desempeñar. Y por supuesto, perfeccionismo, alta exigencia, que es muy propio, sobre todo cuando nosotros sentimos que estamos siendo evaluados. Entonces, voy a estar viendo las preguntas del chat cada cierto tiempo. Sí, Mari, quedar en blanco, sentir un dolor en el estómago y temblar un poco es ansiedad. Lo que pasa es que de repente puede ser que los grados de ansiedad, porque no es que uno lo tiene y no lo tiene, también esto puede ser algo gradual, puede ser de sentir mariposas en el estómago de repente porque vamos a hacer algo que puede ser novedoso, por ejemplo, a de verdad pasarlo mal y inhabilitarnos un poco respecto de algo que queramos hacer. Como por ejemplo yo les decía con el tema de las conductas más evitativas. El live va a quedar guardado en la página de Puntaje Nacional. Ahí lo van a poder revisar. Sí, Krishna, es muy normal que frente a una situación de evaluación uno sienta que el cuerpo está reaccionando súper distinto. Eh, la ansiedad que eso genera, por la expectativa también que eso genera, probablemente nos afecte más de la cuenta. Ahora, es súper importante que estén conscientes de que todos, yo creo que el 99,9% tiene una cuota de ansiedad frente a la prueba de transición. Aunque den la prueba por darla, aunque vayan solo a poner el nombre, igual hay una sensación distinta porque es un contexto que es distinto. Y al ser ya novedoso puede generar por sí solo ansiedad. Bueno, aquí yo les muestro algunas frases que probablemente ustedes o hayan escuchado o hayan dicho. Por ejemplo, yo sabía, pero en el momento de la prueba se me olvidó todo. Mis compañeros, a los que ya les enseñé, tuvieron mejor nota que yo. O me equivoqué en tonteras. O me bloqueé. ¿A quién no le ha pasado? Puede ser, como hace hincapié ahí, en una evaluación puntual, en una prueba, por ejemplo, o frente a un contexto. Por ejemplo, los actores, cuando tienen que salir a escenario, necesitan una cuota de ansiedad para poder dejar fluir las emociones que necesitan para presentar. En una situación de evaluación también vamos a ver que nos va a servir un poquito esta ansiedad, este estrés, para que podamos tener un buen desempeño. Pero aquí estamos hablando del extremo contrario, cuando esto se vuelve un problema e interfiere en lo que nosotros estamos haciendo o queremos hacer. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, la ansiedad va de la mano con nuestras fantasías, nuestros temores, también estas conductas evitativas que son asociadas un poco a las frases que yo les presento ahí. Y eso, por supuesto, va a tener un efecto en el rendimiento que nosotros o en el desempeño que nosotros tengamos en la prueba o en la tarea que vayamos a desarrollar. Loida dice, pero es normal tener un grado de ansiedad, te mantiene alerta. Exactamente, eso es muy útil y tiene que ver también con esto, que es el estrés. El estrés es algo que surge cuando nosotros nos enfrentamos a una situación y de alguna manera pensamos que nos vamos a dar con la respuesta que se necesita para enfrentar esa situación, que nos vamos a sentir superados,
Y una de las formas en que el estrés se manifiesta tiene que ver con la ansiedad, ¿ya? Hay un ciclo del estrés que nosotros podemos aprovechar, que tiene que ver con esto, de mantenernos alerta, de poder responder a lo que nosotros queremos realizar. Si nosotros estamos extremadamente relajados, probablemente no tengamos el nivel de respuesta que necesitamos frente, por ejemplo, a lo que les mencioné del accidente, de responder. Hay una cierta cuota de adrenalina que se necesita para poder reaccionar. Entonces, por eso el estrés, aunque ansiedad y estrés suenan como palabras siempre súper negativas, en verdad nosotros lo podemos usar a nuestro favor y poder esa alerta que nos genera, usarla como un canal para poder ver más detalles a lo mejor de lo que estamos haciendo o que podamos presionarnos nosotros mismos para obtener una buena respuesta. La urgencia se desvanece una vez que se resuelve el problema. Y si no sucede, ahí ya estamos hablando o de estrés crónico, dependiendo del caso, o de ansiedad crónica, dependiendo del caso. Puede ser también ansiedad generalizada, que ahí es cuando no tenemos un foco, sino que la sensación que ya les he descrito de la ansiedad se proyecta en forma indiferenciada. Entonces ahí son puntos específicos en los que quizá es necesario consultar para tener el apoyo de algún especialista que les ayude a sobrellevar eso. ¿Qué podemos hacer para manejar el estrés? Bueno, como les decía, el estrés nosotros podemos utilizarlo a nuestro favor. Por ejemplo, con respecto a la prueba de transición, nosotros eh, podemos acumular quizá energía o esta adrenalina que les digo yo para poder tener una mejor preparación previo a la prueba. El solo pensar en la prueba nos da ansiedad, entonces necesitamos hacer algo. ¿Qué hacemos? Estudiamos y por supuesto vamos a estar mejor preparados. También nosotros podemos de alguna manera ir controlando estos pensamientos que van surgiendo, que de repente son súper catastróficos, pero los podemos aterrizar en datos que sean más específicos. Por ejemplo, saber cuáles son los errores que cometemos frecuentemente o cuáles son nuestras fortalezas, tener un mejor diagnóstico de nosotros mismos frente a lo que vamos a tener como evaluación. También es importante que ustedes acepten de alguna manera que se pueden presentar complicaciones. No sé, de repente justo ese día se demoraron más o se perdieron un poco para llegar a donde tenían que ir a la prueba o se les quedó alguna cosa importante, algo que les genere un desajuste o en la misma prueba, que de repente las preguntas aparezcan formuladas de una manera en que a ustedes les genera alguna complicación. Entonces, ahí ustedes también pueden tomar alguna quizá de las medidas que vamos a revisar más adelante para poder bajar un poquito el nivel de estrés, de ansiedad, que les permita retomar el control de lo que ustedes estén haciendo, tener mayor claridad mental para poder encontrar la respuesta que ustedes saben que saben. ¿Ya? Por supuesto, está el ítem del autocuidado, que es muy importante. Sobre todo de aquí en adelante, traten de generar espacios en donde ustedes se sientan cómodos, se sientan tranquilos, ojalá no hacer desajustes muy grandes. Es un mes más o menos lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Hoy día, bueno, el segundo grupo ya estaría terminando de dar la otra prueba, pero
de aquí a más o menos un mes traten de no hacer cambios tan radicales que de alguna manera los perturben o los pongan aún más ansiosos. A ver, revisando el chat, ¿cómo se puede calmar la ansiedad? Lo vamos a ver en un ratito. ¿Cómo puedo canalizar la ansiedad para que no afecte tanto? Luis, bueno, eso es lo que vamos a revisar ahora. Sí se puede, es algo que uno puede manejar. Llegar a un estado, como les digo, de ansiedad, así como cero, de relajación, tampoco es lo que nosotros necesitamos porque tenemos que estar con cierto grado de alerta para poder tener un buen desempeño. Pero esto no tiene que ser permanente en el tiempo. Entonces, buscar los espacios, como les decía, de autocuidado, en donde ustedes puedan también descansar de esta presión que significa que va increciendo a medida que nos vamos acercando a la fecha. Entonces, vamos a ver. Aquí, algunos tips, esto es como general de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo parar la ansiedad? Lo primero es poder percibir, identificar, hacerse como un escáner uno mismo de nuestras emociones y aceptar que estamos sintiendo lo que estamos sintiendo y no quizá negarlas y seguir funcionando y con esta mochila encima y no nos estamos sintiendo bien y nos damos cuenta de que no estamos rindiendo a lo mejor como usualmente nosotros lo hacemos. Entonces, si es así, tratar de identificar, paren, identifiquen qué es lo que están sintiendo, qué es lo que les está pasando. También, por otro lado, tienen que aceptar, de alguna manera, como ya les dije, que la ansiedad es una de las tantas emociones que existen y la van a sentir y la van a sentir varias veces en su vida, pero que sí se puede regular la intensidad con la que nosotros lo vayamos sintiendo. También mantengan la perspectiva de lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, en relación a la misma prueba, ustedes probablemente ya se han esforzado, lo que les van a preguntar no va a ser algo nuevo, de alguna manera ustedes ya lo conocen. Si no han tenido una preparación específica para la prueba, son contenidos que ustedes han visto en el colegio, entonces es importante que partamos de ahí, no es algo que es absolutamente desconocido, es algo que ustedes de alguna manera, en algún grado, sí manejan. Y tratar a lo mejor de comenzar con las preguntas que ustedes identifican que les resultan más fáciles. Como una forma también de ir sintiendo mayor confianza con lo que están haciendo. Por supuesto, eso acompañado, por ejemplo, desde ahora de ir haciendo harto ejercicio, como les dije antes, porque el ensayar ayuda a tener mayor confianza en uno mismo y en lo que uno tiene que hacer. Acérquense emocionalmente a las otras personas. Sus compañeros están en la misma que ustedes, están igual de nerviosos, están igual de preocupados, igual de expectantes. De repente conversar de lo que a uno le está pasando permite desinflar un poco esta burbuja de presión que también sentimos y que de repente con estos temores, con estas fantasías que uno se va generando de todo lo terrible que podría pasar, uno lo que va haciendo es aumentando la presión. Pero que cuando uno conversa, uno se desahoga, uno puede manifestar lo que está sintiendo y también ser oreja para los demás que están a lo mejor en la misma situación que uno. Conocer a lo mejor experiencias que le han ocurrido a otras personas que también han pasado por una situación parecida. Ya, sigamos. Aquí, para los que querían algunos tips, les voy a entregar, son ejercicios
son súper específicos que de repente son tan simples que se pueden hacer en cualquier parte. Entonces, bueno, lo primero, siempre, si ustedes sienten que el tema de la ansiedad se les está arrancando y que en un momento específico no lo pueden manejar, por ejemplo en la prueba, y sienten que ya están perdiendo el control sobre sí mismos, respiren. Es lo más básico, lo más simple. Concéntrense en su respiración. Siempre es preferible perder 5 segundos, 8 segundos en bajar la frecuencia cardíaca un poco con una respiración pausada, profunda, que seguir en una vorágine de presión que ustedes se van a ir poniendo, porque si están muy nerviosos probablemente se bloqueen, no puedan responder bien lo que están leyendo ahí en la pregunta, y eso va a alimentar la presión y así va a ser un círculo vicioso. Entonces, por eso lo preferible es parar, invertir esos segundos en bajar el impacto de la ansiedad para poder retomar el trabajo y poder responder bien. Bueno, aquí algunos ejercicios. Son muchos vinculados al tema del mindfulness, que tiene que ver con el volver al momento presente, al aquí y a la ahora, para poder tomar conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que nos está pasando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay algo muy simple que tiene que ver con dar gracias, con un momento de gratitud. En algún momento del día pongan una alarma, por ejemplo, en el teléfono, donde puedan estar un poco más tranquilos. Por ejemplo, puede ser cuando se van a levantar para tener un buen día o antes de acostarse. Y la idea es que ustedes ahí se detengan y puedan hacer una pausa para pensar en algunas razones o en una razón por la cual estar agradecido. El solo hecho de dar gracias, por lo que sea que tengan que dar gracias, automáticamente genera en nuestra mente, en nuestro cerebro, una sensación de bienestar, de que algo positivo está ocurriendo. Entonces, quita un poco esta sensación de catástrofe que de repente trae la ansiedad con ella. Otro ejercicio que pueden practicar es hacer la detención de 1 minuto. Entonces ponen, no sé, un stickers o una señal o algo específico que cuando ustedes lo vean tengan que hacer una pausa. La idea es que lo pongan en un lugar en donde ustedes van a pasar frecuentemente, algo cotidiano. Entonces, cuando ustedes vean ese punto, tengan que detenerse, respirar, sea como una señal, en donde tengan que respirar y poner atención en lo que ustedes estén sintiendo en ese momento. Cuando ustedes hagan esa pausa y puedan identificar lo que están sintiendo en ese momento, ahí hacen el ejercicio de reconocer la emoción que están sintiendo y analizar un poco qué los lleva a sentirse así. Eso les va a permitir hacer el escáner que yo les decía anteriormente para poder hacer alguna intervención a lo que esté pasando. Si se sienten tristes, si se sienten sobreexigidos o si se sienten cansados, ahí, de acuerdo a cómo se sientan, uno puede intervenir. Lo otro ejercicio es poner atención plena, practicar la atención plena, por ejemplo, con una vela, con la llama de una vela. Pues no funciona una vela LED, aquí tiene que ser una vela de verdad. Entonces tienen que poner una vela, mirar la llama durante aproximadamente 1 minuto, tratar de borrar de su mente el resto de las cosas, solo enfocarse por ejemplo, el movimiento de la llama y sentir que cuando ya los pensamientos van a hacerse presentes de alguna manera,
empezar otra vez y enfocarse, encarrilarse a el foco en este caso, que es ver la llama de la vela. Probablemente al principio les cueste un poco más el mantener la atención durante un minuto, pero con el tiempo, ejercitando, es algo que uno puede ir progresando. Otra forma increíble, que yo creo que sus mamás probablemente van a estar súper felices, de manejar la ansiedad tiene que ver con ordenar. Un ejercicio de ordenar, pero ordenar de forma consciente. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que de repente el hacer una limpieza, hacer el orden de algo, puede ser algo específico, un cajón, un mueble, la pieza total, lo que sea, a nuestra mente, a nuestro cerebro, le da la señal de que nosotros nos estamos liberando de aquellas cosas que no necesitamos o que no usamos, eh, y es una sensación de liberación también. Esta liberación va asociado también con una descarga de cosas emocionales. Y a través de eso nosotros también nos liberamos del estrés y de la ansiedad. Tiene que ver, por ejemplo, con el estar ordenando afuera para también ir ordenando adentro de uno. Entonces, la idea es que ustedes ahí hagan el ejercicio de discriminar qué es lo que les sirve y qué es lo que no les sirve. Ahora que ustedes van a terminar un ciclo que tiene que ver con el colegio, probablemente sea un súper buen momento para que puedan hacer una limpieza de con qué se van a quedar, no sé, cuadernos, útiles, lo que sea, como recuerdo a lo mejor, y qué es lo que van a dejar ir. Eso podría ser un ejercicio muy interesante. Y bueno, lo que les decía, lo reitero, el tema de la respiración. Es muy importante que ojalá frente a la situación de evaluación que es la prueba, ustedes puedan practicar una respiración que sea más profunda. Nosotros los adultos frecuentemente respiramos a nivel del pecho, la respiración de los niños, por ejemplo, de las guaguas, es diafragmática, ellos respiran con la guatita, entonces eso permite que los pulmones se oxigenen más. Entonces, cuando ustedes se vean ante una situación en la que necesiten recuperar el control y practicar una respiración que sea mucho más profunda, practiquen una respiración que sea diafragmática, que sea desde el estómago. Por supuesto, en forma pausada, porque si lo hacen rápido van a hiperventilar, se van a marear y no es la idea. ¿Ya? A ver, ¿alguna consulta? El chocolate, sí, muchos mencionan el chocolate. El chocolate ayuda, da una sensación de bienestar también. Ahora, ojo ahí con el tema de comer por ansiedad. Es muy distinto que uno coma un pedacito de chocolate de vez en cuando a que esté frecuentemente comiendo chocolate o lo que sea, que no seamos conscientes de lo que nosotros comemos. Es muy importante para su salud en general y también puede ser una señal de alerta estos cambios en la alimentación de lo que les esté pasando. Entonces ahí, ojo con eso. Bueno, sí, el tema de la mascarilla, yo creo que ahí hay que buscar una forma cómoda. A lo mejor sería conveniente, si ustedes sienten que ya desde que van llegando al colegio ya se están sintiendo como más nerviosos, quizás retirarse a algún lado donde no haya nadie, poder respirar más cómodamente y poder entrar a la sala ya más, con más tranquilo. Lo estoy pensando ahora, quizá no sea algo tan práctico.
Acabo de terminar una prueba que tenía mucha ansiedad, pero la sensación de haberla terminado y sentirme seguro, que me saco nota máxima, es lo máximo. Sí. Ya. Bueno, y para ir terminando, por supuesto, algo que nunca está de más. Actividad física es algo que nos ayuda en muchos aspectos. Aumenta el nivel de salud en general y la sensación de bienestar también nos empodera de nuestro cuerpo, nos hace cambiar la relación con nuestro cuerpo. Eh, También nos da energía y anexo a eso, que tiene que ver con el tema de la ansiedad propiamente tal, aumenta las endorfinas, eh, también de alguna manera nos permite hacer este ejercicio maravilloso que es la meditación, que si no lo han practicado, yo les recomiendo que, por ejemplo, aquí en YouTube ustedes pueden encontrar un montón de meditaciones guiadas que les pueden enseñar de alguna manera a cómo partir en esto de la meditación. Les va a ayudar harto. Y también en general mejora el estado de ánimo. Una disposición distinta a la que uno tiene cuando realiza alguna actividad física. Ojo, acá yo no les estoy diciendo qué actividad física. Puede ser, son diversas. Puede ser desde bailar, yoga, eh, crossfit, correr. Hay mucha gente que ahora corre, muchos que andan en bici. A lo mejor practicar algo como esto les va a ayudar a tener una mejor sensación frente a las situaciones que se vean más complejas. ¿Ya? Ya, pues. Vamos a hacer una última revisión del chat. ¿Qué recomiendo comer antes de la prueba para que no dé sueño ni tanta ansiedad? Bueno, eso es importante. No hagan cambios radicales antes de la prueba, porque de hecho pasa, muchas veces se publican así como que para que te vaya bien tienes que tomar tal desayuno. No, coman lo que siempre comen, sean lo más fome que puedan durante por lo menos la semana anterior a la prueba y los días en que tengan que ir a dar la prueba, para que no tengan ningún desajuste. ¿Cuántos de estos males se continúa en primer año de universidad? Bueno, depende también del proceso en que uno se esté adaptando a toda la vida universitaria. Eh, la vida universitaria puede ser súper entretenida, súper novedosa, súper agradable, eh, pero también depende de la disposición que tenga uno, de cómo uno se organice, eso es fundamental, porque si no, probablemente colapse con varias actividades. Entonces, ese es otro punto que es importante que ustedes revisen. Organizarse es absolutamente necesario para sobrevivir a la universidad. Eh, ¿Meditar ayuda a la ansiedad? Sí, ayuda. Lo que sí, la meditación no es algo así como que ya yo medité un día y me cambió la vida. No, funciona como un ejercicio. De hecho, uno puede comenzar meditando muy poquito rato y aumentarlo en la medida en que uno se vaya sintiendo más cómodo y que vaya teniendo mayor dominio de la capacidad de concentrarse en la meditación. ¿Qué más? ¿Cómo puedo mejorar mi confianza en la prueba? Bueno, yo creo que muchas veces el tema de la confianza en la prueba también tiene que ver con lo que les decía de la ejercitación. Cuando ustedes ejercitan,
Hacen 2 cosas. Hacen un diagnóstico de cómo les está yendo, qué tan preparados se sienten en algunos temas, y también les permite identificar dentro de ese mismo diagnóstico cuáles son los puntos que deben trabajar. Y también el hecho de hacer un ejercicio hace que sea algo menos novedoso cuando tú vayas a dar la prueba. Entonces, al ser algo menos novedoso, resulta también menos amenazante porque la expectativa se acerca más a lo que es la realidad y sabes cómo, eh, con qué te vas a encontrar, digamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les vaya súper bien, que les sirva este video. Nos pasamos de los 30 minutos, como siempre. Pero nada, usen estas técnicas, usen estas herramientas y les deseo mucha suerte. Chao.